disfunciones metabólicas interesantes, con signos y síntomas propios del concepto para el síndrome metabólico, en cuanto a alteraciones de proteínas, en cuanto a alteraciones de lípidos, en cuanto a alteraciones de este tipo, con signos y síntomas muy específicos o muy conceptualizados, pero muchos de ellos veces mal diagnosticados o mal entendidos por todo el contexto que lleva este paciente, que veces la situación emotiva lo raya de manera diferente en cada uno de los casos. Por eso hablar del síndrome metabólico sería muy interesante para aterrizarlo con tiempo y forma adecuada para cada caso, como en el caso de los diabéticos que estábamos hablando. Hablar en forma generalizada, ahorita que nos aventamos casi una hora, hablar de la diabetes, hablamos de la diabetes que lleva una insuficiencia renal, hablamos de la diabetes que lleva una gangrena, hablamos de o sea, como que el diabético hace todas estas enfermedades, pero no todos los diabéticos la hacen. Por eso entender que el síndrome metabólico, que es similar, va de acuerdo al signo y síntoma, cuál es el evento emotivo que lo va a dirigir hacia tales o cuales manifestaciones un tanto diferentes a otro caso. Por eso es importante entender en todo el contexto la emotividad que se suscita en esta persona, de la de hace 2 años y la de hace 9 años. Pregunta Laura Márquez que si es la antesala de la diabetes. Bien, más que la antesala, porque, bueno, está como bien, le encanta, bien, antesala. O sea, un diagnóstico como el síndrome metabólico, no todos los síndromes metabólicos se van hacia una diabetes. Y llamarlos como antesala de la diabetes, yo considero que mal llamado, pero bueno, a Laura le encantan esas cosas, y yo siempre lo he dicho. Dice, como cuando dicen las gentes, es que tienes un principio de gripa, o tienes principios de bronquitis, o tienes principios de gastritis, o tienes principios de esto. Los principios, y solo los buenos principios, se dan en la buena familia, pero el ser principiante o finalista de una enfermedad se ocasiona como de un cuadro agudo, y el que tiene el cuadro de gripa, pues es gripa, y va iniciando. Dice, no es que tengas principios, tienes gripa desde que empiezas hasta que culmina la evolución de la enfermedad. En este caso de las enfermedades que son evolutivas, ¿no? Que cambian tienen un prodromo, un tiempo en el que se da y que se alivia o se finiquita. En las otras, como las que dicen que son de por vida, se tiene principios de diabetes y cuáles serían los finales, hasta que se muera o hasta que se alivie. El decir antesala, se diría bien, todos los síndromes metabólicos, todos, e incluso podría cursar el síndrome metabólico y dirigirse en igual de diabetes a lupus eritematoso o a otro tipo de cuadros, sobre todo lupus eritematosos o situaciones asmatiformes, que son los, entonces, antesala, vamos a ponerle a llamar mejor, más que antesala de la diabetes, que sería la más común, vamos a ponerle que el síndrome metabólico es el inicio del trastorno metabólico para crear un problema llamado enfermedad autoinmune que podría ser una diabetes, un lupus, todas las que mencioné anteriormente, Laurita. No sé si te quedé claro. Nos acaba de anexar Claudia Ivonne, ella es de Tula. Claudia Ivonne de Tula. Y pregunta que, dice, necesito saber si la terapia del barro en los ojos se pone directamente. Directamente, claro, no en la conjuntiva, hay que cerrarlo, ¿no? Hay que cerrar los ojos y ponerlos sobre los párpados cerrados. Es directo, se hacen unas cataplasmos, Hay una diferencia porque, bueno, dices que para refrescar el barro, hay una gran diferencia entre los geles, estos que se utilizan, que también enfrían. Los geles, que ya no tienen un control de temperatura como el barro. El barro tiene una característica muy interesante por las bacterias cianófilas que contiene, que al humectarlas empiezan a vibrar
de manera similar a nuestras células, y esa vibración celular bacteriológica de las cianófilas que contiene un barro, se llaman cianófilas porque viven en el ciano, viven de tejidos muertos, y estas bacterias que viven de tejidos muertos dentro de un lodo va a vibrar al momento de humectarse, va a vibrar de una manera similar a la célula de nuestro cuerpo. Por lo tanto, la célula de nuestra piel, la célula de nuestro cuerpo, al vibrar al unísono de este barro, tiene condiciones y funciones que difícilmente las podríamos lograr con lo que le llamamos geles que se calientan o se enfrían y que los ponemos también sobre los ojos. Es directamente, querida Claudia Ivonne de Tula. Se hace unas tortillitas, una especie de tortillitas más o menos de medio centímetro, 1 centímetro de espesor, y se aplican cerrando los ojos en cada uno de ellos y se ajusta con una gasa, con una tela, con lo que tú quieras, y se pone como esos que le llaman chiqueadores, les dicen, ¿no? Chiqueadores de gel, de esos enfriadores, exacto. Así es como se hace. Ahora, una pregunta, ¿para qué te los indicaron? O sea, si hay alguna conjuntivitis, edema o qué condiciones, ¿para qué te lo indicaron? Me encantaría saber, Claudia, seguramente porque es como mi hermana estuvo por allá por Tula, en Ciudad Hidalgo. Dice que ayer le dejó una tarjeta, Ah, perfecto. Ellas están en Cruz Azul Hidalgo. Cruz Azul Hidalgo. Me saludas a nuestro amigo Jaime, que está por allá, y Claudia, no sé si haya sido conocido o parte de mi amigo Jaime, no sé si lo conozcas. Y si te le indicaron como barro, me encantaría saber cuál fue la razón de la indicación, o sea, por qué te lo indican. Para ayudarte en un tanto más. ¿O alguna otra pregunta? Sí, mientras está Antonio, pregunta Antonio que si puede hablar acerca de neuropatía diabética. Bien, las neuropatías diabéticas, mi querido Antonio, es un entumecimiento que gradualmente empiezan desde los dedos hasta las rodillas o en los miembros, en los miembros inferiores o superiores, en manos y pies, inician las neuropatías en el diabético porque empieza a haber tal congestión de sangre venosa en ese lugar, con un incremento enorme de la CO2, que el nervio ya no siente, ya no percibe. Para que pueda haber una buena conexión en esos axones, pues tiene que haber una buena conducción eléctrica, y esa conducción eléctrica se empieza a alterar en el momento que empieza a haber una disfunción de estos cuatro. No sé si Toño estaba presente desde que iniciamos, de estos flujos sanguinolinfáticos de los que estaba hablando. Y obviamente va gradualmente en el diabético subiendo esa pérdida o sensibilidad de adormecimiento, entumecimiento, dolor, hormigueo en las extremidades inferiores y manos incluso. Estas neuropatías diabéticas me ha tocado ver pacientes diabéticos que con el tratamiento, obviamente la neuropatía va cediendo, y así como inicia de lo más distal, me refiero de los dedos hacia arriba, de esa misma manera, al revés, viceversa,